Más de 620.000 estadounidenses muertos. Esta es la cifra que define la guerra más oscura, sangrienta y quizás la única realmente evitable en la historia de la nación americana. No fue una guerra contra un enemigo extranjero, sino un suicidio colectivo, un conflicto fratricida donde la idea de una nación unida fue hecha pedazos, manchando la tierra con la sangre de sus propios hijos en un duelo amargo. Durante décadas, la Unión había tratado de ignorar la podredumbre interna que crecía bajo la superficie de la prosperidad. El norte y el sur eran, para 1860, dos países distintos, atrapados bajo una misma bandera. No era solo la esclavitud el tema, aunque fuese el motor moral. Era una cuestión de poder, de economía y de la soberanía de los estados individuales que ahora chocaban violentamente. La elección de Abraham Lincoln en noviembre de 1860 se sintió en el sur como una declaración de guerra cultural. Lincoln, un hombre del Partido Republicano antiesclavista, representaba la amenaza existencial para el modo de vida de la élite terrateniente. La Unión, para ellos, ya no era un pacto voluntario, sino una jaula que debían romper antes de que fuera demasiado tarde. Carolina del Sur fue la primera en actuar. En diciembre de ese mismo año, declararon su independencia, encendiendo una mecha que otros 6 estados del sur pronto seguirían. Se proclamaron una nueva nación, los Estados Confederados de América, con un nuevo presidente y una promesa de defender su sistema social hasta la última gota de sangre. Lincoln heredó una crisis que nadie había previsto manejar. Al tomar posesión en marzo de 1861, la Casa Blanca era el centro de un país que se desintegraba a gran velocidad. Su objetivo no era liberar a los esclavos de inmediato, sino preservar la Unión, demostrando que ninguna parte tenía derecho legal a simplemente abandonar la mesa. Pero la palabra ya no importaba. El sur no buscaba negociación, buscaba independencia total y violenta. La cuestión se redujo a la fuerza militar. ¿Quién controlaba los fuertes federales que aún se encontraban dispersos por el territorio secesionista? Esta pregunta se centraría pronto en un pequeño pedazo de tierra en la bahía de Charleston. Allí se alzaba Fort Sumter, una isla artificial controlada por una pequeña guarnición de 85 hombres leales a la Unión, liderados por el mayor Robert Anderson. El fuerte era un símbolo, una espina clavada en el orgullo de la recién formada confederación que exigía su rendición inmediata para demostrar su soberanía. El ambiente en Charleston era de carnaval. Las multitudes se reunían en la orilla, esperando que el gran drama iniciara. Los sureños estaban convencidos de que el norte era demasiado blando, demasiado comercial y demasiado cobarde para iniciar un verdadero conflicto armado. Ellos creían que la secesión sería un hecho consumado y pacífico. Mientras tanto, en Fort Sumter, el mayor Anderson se enfrentaba a la escasez de alimentos y agua, rodeado por miles de soldados confederados que apuntaban sus cañones directamente hacia sus muros. Lincoln se enfrentaba a una decisión imposible: retirarse y aceptar la secesión, o enviar suministros y provocar el primer disparo de la guerra. Si Lincoln enviaba la flota de apoyo, el general sureño Pierre Beauregard tenía la orden estricta de abrir fuego. Si se retiraba, se vería como una traición y una debilidad fatal, legitimando la secesión de 7 estados y condenando a muerte la idea misma de los Estados Unidos de América. Lincoln optó por una jugada de ajedrez. Informó al gobernador de Carolina del Sur que solo enviaría alimentos, no armas o tropas de refuerzo. Dejó el peso moral del inicio de la guerra en el sur, obligándolos a decidir si estaban dispuestos a derramar la primera sangre para impedir que unos soldados hambrientos comieran. La respuesta llegó en las primeras horas de la madrugada del 12 de abril de 1861. El general Beauregard no dudó. A las 4:30 de la mañana,
Un mortero de 10 pulgadas surcó el cielo oscuro sobre Fort Sumter, explotando justo encima de la fortaleza federal. Fue el inicio, el disparo que desató el infierno. Los cañones confederados de las baterías circundantes comenzaron a bombardear el fuerte sin piedad. El sonido de la guerra, sordo y constante, despertó a la nación. La gente en Charleston se apresuró a subir a los tejados para ver el espectáculo pirotécnico que prometía la liberación. Durante 34 horas, los confederados dispararon casi 4.000 proyectiles sobre la guarnición federal, sin bajas mortales en ninguno de los bandos. El mayor Anderson, superado en número y municiones, sin refuerzos a la vista, finalmente izó la bandera blanca al mediodía del 13 de abril. El sur había ganado la primera batalla y la celebración fue desbordante. El presidente confederado Jefferson Davis había demostrado que el sur no temía la confrontación, pero la victoria tuvo un costo inmenso y fatal, pues unió al norte bajo un único grito de indignación y de venganza. En Washington, la noticia de la rendición de Fort Sumter puso fin a la indecisión. La Unión, hasta entonces dividida, se unió por el shock de la agresión. Lincoln emitió una orden presidencial llamando a 75.000 voluntarios para reprimir la insurrección en los estados secesionistas, un acto que sellaría el destino de otros 4 estados: Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte, que hasta entonces habían dudado. Se negaron a enviar tropas contra sus hermanos sureños. Su respuesta fue la secesión inmediata, uniéndose a la Confederación y ampliando la línea de batalla, de una manera que Lincoln no había querido ni podido evitar. El conflicto ahora se extendía. La capital confederada se trasladó a Richmond, Virginia, a menos de 170 kilómetros de Washington. La guerra, que muchos sureños pensaban que sería un breve acto de independencia, se convertiría en una pesadilla épica, de la cual nadie, ni en el norte ni en el sur, escaparía. Los hombres se alistaron en masa, tanto en el norte como en el sur. La retórica de ambos lados era gloriosa. Los jóvenes de 16, 17 y 18 años creían que iban a participar en una aventura heroica, convencidos de que estarían de vuelta en casa para la cosecha. Se creía que el conflicto duraría menos de 90 días. El norte, con su vasta superioridad industrial, población y finanzas, creía que la victoria sería rápida y contundente. El sur, con su profunda convicción en la superioridad de sus soldados y la defensa de su tierra, confiaba en que los norteños se cansarían pronto de una guerra lejos de sus hogares. Detrás de cada estadística de alistamiento y detrás de cada proclama política había un profundo error de cálculo. Nadie entendía la magnitud de lo que se avecinaba, ni la brutalidad que la nueva tecnología militar aportaría a los campos de batalla que pronto se teñirían de un color rojo ominoso. La primera gran prueba de esta terrible hipótesis, el momento en que la inocencia desapareció, se produciría a finales de julio de 1861, a solo unos días de marcha de las capitales en disputa. La ciudad de Washington hervía de impaciencia por una victoria que detuviera la rebelión de una vez. El general Irving McDowell, al mando de las tropas de la Unión, sabía que su ejército era novato y estaba mal entrenado, pero la presión política para actuar era abrumadora. El grito de guerra era unánime. Adelante hacia Richmond, sin importar el costo o la falta de preparación militar. McDowell avanzó con 35.000 hombres, la mayoría jóvenes inexpertos, hacia un cruce de caminos ferroviarios cerca de un arroyo que se convertiría en un nombre legendario y maldito en la historia estadounidense. Bull Run, o Manassas, como lo llamaban los confederados. El objetivo era sencillo: flanquear las defensas confederadas y despejar el camino hacia Richmond. Pero el general sureño P.G.T. Beauregard
el mismo que había bombardeado Fort Sumter, estaba esperándolo, asistido por una red de inteligencia que la Unión no poseía. El día 21 de julio, en un domingo claro y abrasador, el ejército de la Unión atacó. Los primeros enfrentamientos fueron confusos, pero la fuerza de McDowell comenzó a empujar a los confederados hacia atrás, a punto de romper sus líneas de defensa. La victoria para la Unión parecía inminente. La euforia de los soldados de la Unión era contagiosa. Tan segura parecía la victoria que un convoy de carruajes lleno de congresistas, damas y periodistas de Washington, había llegado al campo de batalla para presenciar la derrota de la rebelión como si fuese un picnic. Pero la guerra real no es una obra de teatro. Justo cuando la línea confederada estaba a punto de colapsar, apareció un giro brutal e inesperado. Un hombre, una decisión inamovible, cambiaría la marea, sembrando una reputación de hierro que resonaría durante siglos en la leyenda americana. La línea de la Unión estaba a punto de prevalecer, presionando con una fuerza abrumadora sobre las fuerzas del sur. Pero la desesperación sureña se convirtió en mito gracias a una figura sombría que se rehusaba a ceder. El general Barnard B. gritó, señalando un pequeño contingente de Virginia que resistía en la colina: «Miren a Jackson, de pie como un muro de piedra». La historia se escribiría con esa frase inmortal. Thomas Jonathan Jackson, un excéntrico y devoto profesor, se había transformado en el muro que detuvo el avance del norte en seco. Su calma estoica bajo el fuego más intenso inspiró a las tropas confederadas desmoralizadas a reagruparse y contraatacar. Este hombre se convirtió en la encarnación del espíritu indomable del sur, una leyenda nacida en la confusión del primer día de batalla. El renovado ataque del sur, liderado por la inquebrantable brigada de Jackson, se sintió como un golpe de martillo para los novatos soldados de la Unión. Los hombres de McDowell, que habían estado celebrando su casi victoria, se encontraron ahora en un pánico ciego. La disciplina se desvaneció y el caos se apoderó de las filas federales en un instante fatal. Lo que comenzó como una retirada táctica organizada se convirtió rápidamente en una estampida incontrolable. Una marea humana huyendo por el camino de regreso a Washington. Congresistas, espectadores civiles y soldados, todos mezclados, tropezaban unos con otros para escapar de los rebeldes que ahora parecían invencibles. La humillación de la Unión fue total y absoluta. Las armas y el equipo militar fueron abandonados a lo largo del camino, mientras el ejército federal corría por sus vidas, regresando a la capital en desorden. Aquella noche, Washington se sintió expuesta y vulnerable. El humo de la pólvora flotaba sobre la ciudad y el sonido de la derrota resonaba en cada calle. El sueño de una guerra corta había muerto trágicamente en Bull Run. Este desastre, sin embargo, fue un regalo amargo para el presidente Lincoln. Finalmente, la nación del norte entendió que no se enfrentaban a una simple rebelión, sino a una guerra real y prolongada que exigiría un sacrificio de proporciones bíblicas. Lincoln sabía que necesitaba más que soldados entusiastas. Necesitaba un ejército profesional y un general con mano de hierro. El hombre que recibió el llamado fue George Brinton McClellan, un brillante y joven ingeniero ferroviario con experiencia en la Guerra de México. El nuevo comandante del ejército del Potomac era conocido como el Pequeño Napoleón, imponente, meticuloso y amado por sus hombres por su obsesión con el entrenamiento, la disciplina y el bienestar de las tropas. McClellan era el polo opuesto del general McDowell, que fue removido de inmediato. Durante los siguientes 6 meses, McClellan transformó el caótico grupo de voluntarios de la Unión en una máquina de guerra perfectamente organizada. Las tropas federales por fin parecían un ejército, con uniformes limpios, equipo estandarizado y una moral militar creciente. Pero la arrogancia de McClellan, que lo hacía sentirse superior al propio Lincoln,
pronto se convertiría en un problema grave y mortal para la Unión. Era brillante en la preparación, pero paralizado por la cautela en la ejecución. El general siempre sobreestimaba la fuerza del enemigo y se negaba obstinadamente a mover su vasto y bien equipado ejército. Lincoln, un hombre paciente por naturaleza, comenzó a impacientarse con la lentitud irritante de su nuevo general. Mientras McClellan entrenaba y se quejaba de la falta de recursos, el sur se preparaba y fortalecía sus posiciones defensivas alrededor de Richmond, perdiendo una valiosa oportunidad de asfixiar la rebelión rápidamente. Mientras el estancamiento reinaba en el frente oriental, la guerra se encendía en el oeste y en los océanos. El norte comenzó a imponer un bloqueo naval asfixiante a los puertos del sur. Esta estrategia, conocida como el Plan Anaconda, buscaba estrangular económicamente a la Confederación, cortando su capacidad de exportar algodón por armas. La desesperación sureña por romper el bloqueo llevó a la primera batalla naval de buques acorazados en la historia del mundo. El CSS Virginia, construido sobre un casco de madera recuperado, se enfrentó al USS Monitor en marzo de 1862. Dos monstruos de hierro lucharon hasta el agotamiento en un duelo que cambió la guerra naval para siempre. Esta batalla terminó en tablas, pero demostró que el poder de los cañones y la artillería naval era inútil contra las planchas de metal. La era de los viejos navíos de madera había terminado. Este progreso tecnológico aseguraba que el bloqueo federal, con sus innovaciones en buques, solo se volvería más férreo e imposible de romper para el sur. Mientras tanto, en el teatro occidental, un nuevo héroe militar, uno muy diferente a McClellan, comenzaba a surgir. Ulysses S. Grant, un oficial con fama de bebedor que había fallado en la vida civil, demostró tener la cualidad más esencial de un general: una voluntad de hierro para luchar y avanzar, sin importar el costo humano. A principios de 1862, Grant logró una serie de victorias estratégicas al capturar Fort Henry y Fort Donelson en Tennessee, asegurando así el control de ríos vitales para el norte. Su demanda de rendición a los confederados en Donelson fue simple y brutal. No se aceptarán términos, excepto la rendición incondicional e inmediata. Esta frase le valió el apodo de Rendición Incondicional Grant, y su éxito proporcionó al norte el tipo de héroe agresivo que tanto necesitaba. El camino hacia la parte profunda del sur estaba abierto, pero la Confederación aún tenía sorpresas preparadas para el impetuoso y a veces descuidado general de la Unión. Grant, con 40,000 hombres, se movió hacia el sur para tomar el control total del Valle del Mississippi, un movimiento estratégico que dividiría a la Confederación por la mitad. Acampó en Shiloh, en la orilla del río Tennessee, sintiéndose confiado, demasiado confiado quizás, en que el enemigo no estaba listo para presentar una resistencia seria. Los confederados, bajo el mando del general Albert Sidney Johnston, no tenían intención de rendirse sin luchar. En la mañana del 6 de abril de 1862, en medio de la neblina matutina, lanzaron un asalto sorpresa masivo contra el campamento de la Unión. Nadie, ni Grant ni sus hombres, esperaban ese nivel de ferocidad. El ataque inicial fue devastador, y miles de soldados de la Unión, que aún preparaban el desayuno, fueron aniquilados o capturados en sus tiendas de campaña. Grant se encontraba a kilómetros de distancia y tuvo que correr desesperadamente para salvar a su ejército de una aniquilación total. El pánico en Shiloh se repitió al estilo Bull Run. Los campos de Shiloh se convirtieron rápidamente en un infierno de cuerpos mutilados y hombres enloquecidos. La lucha fue cuerpo a cuerpo en áreas como el Avispero, donde los confederados atacaron 13 veces sin poder romper la línea de la Unión, sufriendo pérdidas catastróficas por el fuego de mosquetes que llovía sin cesar. El general Johnston, el brillante comandante sureño, murió en la batalla,
desangrándose por una herida en la pierna que inicialmente pareció insignificante. Su muerte desorganizó el mando confederado y proporcionó a Grant, que había mantenido la calma a pesar del caos, un respiro vital. La matanza, sin embargo, solo había comenzado. Esa noche, mientras una tormenta de lluvia torrencial caía sobre los combatientes, el campo de batalla era un mosaico de dolor. 24.000 bajas en 2 días. Más que todas las bajas americanas combinadas de todas las guerras anteriores. El olor a muerte y la sangre coagulada demostraron que la guerra se había transformado en algo industrial y monstruoso. Cuando terminó la masacre, la victoria fue de Grant, pero su reputación se vio manchada. Muchos en el norte lo tacharon de carnicero y exigieron su destitución inmediata por la terrible negligencia de no fortificar su campamento. Lincoln, sin embargo, entendió el valor de Grant, el hombre que luchaba cuando otros dudaban. Lincoln pronunció una frase histórica al defender a su general bebedor. No puedo deshacerme de este hombre. Él lucha. La carnicería de Shiloh, aunque costosa, demostró que Grant era el único general en el oeste capaz de enfrentar y derrotar al sur con la brutalidad y la determinación necesarias para la victoria final. Mientras Grant luchaba brutalmente en el oeste, McClellan finalmente se movió en el este. Su plan era la campaña de la península, un asalto masivo por mar para atacar Richmond desde el sureste, evitando las defensas directas del norte de Virginia. Parecía un movimiento brillante en la teoría, pero la parálisis de McClellan volvió a aparecer en todo su esplendor. A pesar de tener más de 100.000 hombres, McClellan avanzó con la lentitud de un caracol, convencido de que estaba siendo superado en número por el general confederado Joseph E. Johnston. La exageración de la amenaza enemiga era una enfermedad incurable para él. Al llegar a las afueras de Yorktown, en lugar de avanzar, McClellan sitió la ciudad durante casi un mes entero a la espera de más refuerzos. Esta espera desesperante permitió que la Confederación se reagrupara y atrajera a un nuevo y peligroso líder al frente, un hombre que se convertiría en el némesis definitivo de la Unión. Ese nuevo némesis del norte no era otro que Robert Edward Lee, un hombre de 55 años, imponente y sereno, que había rechazado la oferta de Lincoln para liderar los ejércitos de la Unión. Lee había elegido servir a su estado natal de Virginia, a pesar de sus reservas morales sobre la esclavitud debido a un sentido del deber hacia su tierra. La campaña de la península era el momento en el que Lee irrumpiría en la historia. Al asumir el mando del ejército de Virginia del Norte, se enfrentó a un desafío inmediato, un ejército de la Unión inmensamente superior en número y recursos, ubicado justo a las puertas de la capital confederada. La única opción de Lee era la audacia extrema. McClellan, por su parte, seguía atascado en el fango de su propia indecisión. Su avance metódico le dio a Lee la ventaja crucial del tiempo. En lugar de atacar de frente o retirarse, Lee decidió realizar una serie de movimientos rápidos y arriesgados, conocidos como las batallas de los 7 días. Durante una semana intensa, del 25 de junio al 1 de julio de 1862, Lee atacó implacablemente las posiciones de la Unión, a pesar de que sus tropas estaban en desventaja numérica. No buscaba la aniquilación, buscaba aterrorizar a McClellan, convencerlo de que su posición era insostenible. Los ataques de Lee eran a menudo costosos y poco ortodoxos, pero lograron su objetivo principal. McClellan, siempre convencido de que estaba luchando contra el doble de hombres, entró en pánico. Se retiró constantemente, confundiendo las victorias tácticas de sus tropas con la derrota estratégica. La culminación de este pánico fue la batalla de Malvern Hill, donde las tropas de la Unión mantuvieron el terreno con un fuego de artillería devastador, causando estragos en los atacantes confederados.
A pesar de ganar la batalla, McClellan se retiró aún más, convencido de que la Confederación era imparable, abandonando por completo su avance hacia Richmond. El resultado fue un desastre político para la Unión. McClellan había logrado llevar a su ejército a solo 8 kilómetros de Richmond, la capital enemiga, y luego se retiró, perdiendo la iniciativa y la moral. La Confederación había sido salvada por la cautela excesiva de su oponente. Lincoln estaba furioso. Después de gastar meses y recursos masivos en el ejército del Potomac, el resultado fue el fracaso y la capital seguía amenazada. Lincoln no solo destituyó a McClellan del mando de campo, sino que lo ridiculizó públicamente por su incapacidad para capitalizar la abrumadora superioridad que poseía. El general Lee, por otro lado, se había consolidado como un genio militar. Había tomado un ejército que estaba perdiendo, lo había reorganizado y con pura audacia había forzado la retirada del ejército más grande que América había visto jamás. Su leyenda creció de manera exponencial, infundiendo un nuevo espíritu al sur. En ese momento de euforia sureña, Lee decidió llevar la guerra al territorio de la Unión por primera vez. Creía que una victoria decisiva en suelo del norte podría llevar a la secesión de los estados fronterizos restantes, a la intervención de Gran Bretaña y Francia y a la desmoralización total del gobierno de Lincoln, forzando un armisticio. Este movimiento audaz culminó en la batalla de Antietam, el 17 de septiembre de 1862, cerca de Sharpsburg, Maryland. Los ejércitos se enfrentaron en la jornada más sangrienta de toda la guerra, un día de horror industrial que definiría la brutalidad del conflicto. Lo que salvó a la Unión de una catástrofe fue un golpe de suerte dramático. Unos soldados de la Unión encontraron un ejemplar de las órdenes de marcha de Lee, envuelto en 3 puros, abandonado por descuido en un campamento confederado. Lincoln y McClellan, que había sido reinstalado brevemente, conocían ahora cada movimiento de Lee. A pesar de conocer los planes, McClellan continuó actuando con lentitud y cautela. La batalla se desarrolló en 3 fases separadas a lo largo de un arroyo. La lucha en el campo de maíz, la carnicería en el camino hundido y el asalto al puente de Burnside. Cada una fue una masacre despiadada de infantería. En el campo de maíz, las tropas marchaban en formación y eran cegadas por el fuego de artillería como si fueran cultivos. En el camino hundido, más tarde conocido como el Camino Sangriento, 2.500 confederados murieron en 4 horas, convirtiendo el sendero en una zanja de cuerpos apilados. Al final del día, 23.000 bajas en total. Ni el norte ni el sur podían reclamar una victoria táctica clara. Lee, con su ejército exhausto y gravemente dañado, se retiró a Virginia al día siguiente. Antietam fue un empate sangriento, pero el retiro de Lee permitió a Lincoln reclamar una victoria estratégica vital. Este triunfo, aunque mínimo, proporcionó a Lincoln el momento moral que necesitaba para realizar el cambio político más radical y trascendental de la guerra. El momento que transformaría un conflicto por la Unión en una cruzada por la libertad humana. La proclamación de emancipación estaba lista. Lincoln había estado esperando el momento adecuado para emitir este decreto. Sabía que proclamar la libertad de los esclavos en un momento de derrota federal sería visto como un acto de desesperación, pero después de Antietam, podía hacerlo desde una posición de fuerza, un golpe maestro de relaciones públicas y moralidad. El 1 de enero de 1863, la proclamación entró en vigor. Este documento declaraba libres a todos los esclavos en los estados y territorios aún en rebelión, es decir, en la Confederación. Crucialmente, la proclamación no liberaba a los esclavos en los estados fronterizos leales a la Unión, pero el mensaje era claro. La guerra civil ya no era solo por la preservación de la Unión, era una guerra contra la esclavitud.
Este simple acto eliminó cualquier posibilidad de que Gran Bretaña o Francia intervinieran a favor del sur, pues el apoyo a la Confederación ahora equivaldría a apoyar la institución de la esclavitud, algo políticamente insostenible en Europa. El sur reaccionó con furia, llamando a Lincoln el tirano abolicionista. Pero el impacto más profundo se sintió entre los esclavos sureños, quienes vieron la proclamación como una promesa de liberación, inspirando a miles a escapar y a sabotear la economía de plantación. Además, la proclamación abrió las puertas del ejército de la Unión a los soldados afroamericanos. Más de 180,000 hombres negros se alistarían en el ejército de la Unión, luchando no solo por la causa del norte, sino por su propia libertad y dignidad, transformando la composición y la moral de las fuerzas federales. McClellan, quien ya había demorado su persecución de Lee después de Antietam, fue finalmente despedido para siempre. Lincoln estaba harto de generales que temían la batalla. El año 1863 se abriría con la Unión buscando desesperadamente un general, un líder que estuviera dispuesto a luchar y morir por el objetivo. El hombre que reemplazaría a McClellan en el ejército del Potomac, Ambrose Burnside, demostró tener la voluntad de lucha que Lincoln buscaba, pero lamentablemente carecía del juicio estratégico necesario para manejar un ejército de ese tamaño. Burnside, ansioso por demostrar su valía, planeó un ataque frontal contra Lee en Fredericksburg. La batalla de Fredericksburg, en diciembre de 1862, se convirtió en una de las mayores masacres unilaterales de toda la guerra. Lee había fortificado las colinas con muros de piedra, creando una fortaleza natural que la infantería de la Unión intentó asaltar una y otra vez con una valentía suicida. Las tropas de la Unión eran cegadas por las ametralladoras y el fuego concentrado de la Confederación. Los soldados federales caían en oleadas, sus cuerpos apilándose en la nieve, mientras los generales confederados, como Longstreet, observaban con horror desde la cima de las colinas la masacre innecesaria. La Unión perdió más de 12,000 hombres en unas pocas horas, en un asalto que el propio Burnside admitió que había sido un error catastrófico. El sur, en contraste, sufrió solo 5,000 bajas. El ejército del Potomac estaba roto, y el invierno se cernía sobre una capital federal envuelta en el luto. La derrota de Fredericksburg destrozó la moral del norte. Las deserciones se multiplicaron, y el Congreso comenzó a dudar seriamente de la capacidad de Lincoln para ganar la guerra, o incluso para encontrar un general competente que pudiese enfrentarse a Robert E. Lee. El año 1863 se abría con el sur envalentonado y el norte en un estado de profunda desesperación. Lincoln reemplazó a Burnside con Joseph Hooker, un general competente conocido por su valentía y su capacidad para reorganizar las tropas. Hooker prometió que el ejército del Potomac sería invencible, jactándose ante sus oficiales de que Dios mismo no podría detener su ofensiva planificada contra el sur. En la primavera de 1863, Hooker lanzó su ataque, una maniobra de flanqueo brillante diseñada para evitar las fortalezas defensivas de Lee. Su plan era rodear las tropas confederadas cerca de la localidad de Chancellorsville, obligando a Lee a luchar en campo abierto o a retirarse, un plan perfecto en la teoría. Hooker, con una ventaja de más del doble en hombres, 60,000 contra 130,000, se sintió seguro de la victoria, pero el exceso de confianza y la parálisis de la iniciativa volvieron a golpear a los líderes de la Unión en el momento crucial. Al sentir que tenía a Lee acorralado, Hooker se detuvo, pasando a la defensiva. Robert E. Lee, una vez más, demostró por qué era el comandante más peligroso del continente. Frente a un enemigo superior, tomó una decisión temeraria que ningún general sensato habría contemplado: dividir su ejército en presencia del enemigo, una violación fundamental de las tácticas militares.
Lee envió a Stonewall Jackson con la mayor parte de la infantería en una marcha audaz de 20 kilómetros para flanquear completamente a la Unión. Durante la tarde del 2 de mayo, Jackson cayó sobre el flanco derecho de la Unión como un rayo, tomando por sorpresa total a las tropas federales, que estaban comiendo o descansando. El ataque fue tan devastador que el pánico se apoderó de las líneas de la Unión, repitiendo la escena de Bull Run a una escala aún mayor. Hooker, conmocionado, se retiró de la ofensiva, permitiendo que la Confederación, a pesar de su inferioridad numérica, mantuviera el control total del campo de batalla. Chancellorsville fue la obra maestra táctica de Lee, una victoria aplastante para el sur. Pero esta victoria vino con un costo humano que resultaría fatal a largo plazo. Durante el caos de la noche, Stonewall Jackson fue accidentalmente alcanzado por el fuego amigo de sus propios centinelas, herido de muerte. Jackson era el martillo de Lee, su mejor general, un hombre insustituible. Lee sintió la pérdida como si hubiera perdido su brazo derecho. Jackson moriría 10 días después, y con su muerte se disipó una parte incalculable de la audacia y la eficacia del ejército de Virginia del Norte, una pérdida que la Confederación nunca recuperaría. A pesar del trágico costo, la victoria en Chancellorsville infundió a Lee la creencia de que su ejército era invencible. Decidió que era el momento de lanzar una segunda y definitiva invasión del norte, esta vez hacia Pensilvania, con el objetivo de obligar a Lincoln a negociar el fin de la guerra. Si Lee lograba una victoria decisiva en suelo de la Unión, las elecciones de medio término de 1864 podrían llevar a la victoria a los demócratas partidarios de la paz. Esta era la última y mejor oportunidad del sur para asegurar su independencia mediante la fuerza de las armas. A finales de junio, 75,000 confederados marchaban a través de Maryland hacia el territorio de la Unión, saqueando suministros a su paso y aterrorizando a las poblaciones locales. El pánico se apoderó de Washington y de las ciudades del norte. La amenaza de invasión era real e inminente. Lincoln, desesperado, necesitaba detener a Lee. Reemplazó a Hooker por George Gordon Meade, un general competente pero poco carismático, dándole la orden ineludible de encontrar a Lee y derrotarlo en el campo de batalla, sin importar el costo o la ubicación precisa del enfrentamiento. El destino quiso que ambos ejércitos, marchando ciegamente a través del territorio, convergieran por accidente en una pequeña ciudad de Pensilvania que se convertiría en el epicentro de la historia americana: Gettysburg. Un enfrentamiento que se convertiría en el punto de inflexión irreversible de toda la guerra. El 1 de julio de 1863, los exploradores de caballería de la Unión chocaron con una brigada de infantería confederada que buscaba zapatos en la pequeña ciudad. La batalla que siguió fue espontánea y creció orgánicamente, atrayendo a más y más tropas de ambos lados como un imán mortal. El primer día, la Confederación tuvo la ventaja. Los confederados empujaron a las fuerzas de la Unión a través de la ciudad de Gettysburg, obligándolos a retirarse hacia las colinas al sur. Sin embargo, las tropas de la Unión lograron asegurar dos formaciones defensivas clave en forma de anzuelo de pez: Cemetery Hill y la cordillera de Cemetery Ridge. El general Meade llegó esa noche e inmediatamente entendió la superioridad estratégica de la posición de la Unión. La forma de anzuelo permitía el movimiento rápido de las tropas entre los flancos, mientras que Lee se vería obligado a atacar cuesta arriba, una posición táctica increíblemente difícil. Lee, con una fe casi religiosa en la invencibilidad de sus hombres, decidió no retirarse ni flanquear, sino atacar de frente. Su estrategia para el segundo día era simple: atacar ambos flancos de la Unión simultáneamente, rompiendo la línea defensiva en sus puntos débiles. La lucha del 2 de julio se centró en los extremos del anzuelo, en lugares que pronto se conocerían como Little Round Top.
Devil's Den y el Campo de Trigo. Estos nombres se grabarían en la memoria estadounidense como sinónimos de brutalidad y desesperación extrema en el campo de batalla. En Little Round Top, la colina clave en el flanco izquierdo de la Unión, el coronel Joshua Chamberlain y su regimiento de Maine resistieron un asalto confederado brutal. Al quedarse sin municiones, Chamberlain ordenó la bayoneta calada, una carga desesperada cuesta abajo que sorprendió y desorganizó al enemigo. La carga de bayoneta salvó el flanco de la Unión, asegurando la posición estratégica más importante del campo. Si Little Round Top hubiera caído, los confederados habrían dominado la cordillera de la Unión, resultando en una derrota catastrófica para el norte, un final que cambiaría para siempre la faz de la guerra. Al caer la noche del 2 de julio, el campo de batalla de Gettysburg era un vasto cementerio improvisado. Más de 35.000 hombres habían caído. El ejército de la Unión había resistido el asalto brutal en ambos flancos, pero las líneas estaban destrozadas y el costo humano era casi insoportable. Lee, sin embargo, estaba lejos de darse por vencido. A pesar de haber recibido informes devastadores sobre las pérdidas, su fe en una victoria decisiva en el norte era inquebrantable. Decidió que la clave de la victoria estaba justo en el centro de la línea defensiva de la Unión en Cemetery Ridge, el corazón de la posición. El general James Longstreet, el lugarteniente de mayor confianza de Lee y la voz de la prudencia después de la muerte de Jackson, suplicó a su comandante que reconsiderara. Longstreet argumentó que ninguna tropa en el mundo podría sobrevivir a un asalto frontal de más de 1 kilómetro a través de campo abierto, bajo el fuego de artillería concentrado. Lee desestimó la advertencia, creyendo que las fuerzas de la Unión estarían demasiado debilitadas y desmoralizadas después de los combates del día anterior. Confió esta misión suicida al general George Pickett y a 13.000 soldados frescos, la punta de lanza del asalto final de la Confederación. La mañana del 3 de julio se abrió con un silencio ominoso, una calma tensa. A la 1 de la tarde, la artillería confederada abrió fuego en el bombardeo más grande jamás visto en el continente americano. 150 cañones sureños dispararon durante casi 2 horas contra el centro de la Unión. El bombardeo, sin embargo, fue en gran medida ineficaz. La mayoría de los proyectiles pasaron por encima de la infantería federal, dejando la mayor parte de la artillería de la Unión intacta y lista para el asalto. Fue una exhibición impresionante de poder, pero falló miserablemente en su objetivo estratégico de destruir la resistencia. Aproximadamente a las 3 de la tarde, el bombardeo cesó repentinamente. En un silencio espeluznante, 13.000 confederados, alineados en 3 filas perfectas, emergieron de la arboleda y comenzaron su marcha fatal. La carga de Pickett, un monumento a la valentía condenada, estaba en movimiento. Los soldados marcharon con paso tranquilo, como si estuvieran en un desfile, bajo la mirada de miles de soldados de la Unión que esperaban pacientemente en la cresta de la colina. El espectáculo era impresionante, pero la lógica militar detrás de él era un completo suicidio masivo. A medida que los confederados se acercaban, la artillería de la Unión abrió fuego con proyectiles de metralla, desgarrando las filas con una eficacia brutal. La marcha se convirtió en una carrera desesperada y la perfecta formación se disolvió en una masa de hombres tratando de alcanzar la valla de piedra que marcaba la posición federal. Solo unos pocos cientos de hombres lograron superar la valla de piedra, el punto de ruptura conocido como el ángulo. Combatieron brevemente, mano a mano, en la cima de la cresta, antes de ser completamente abrumados, muertos o capturados por la infantería de la Unión que los esperaba con una furia incontrolable. La carga de Pickett fue un desastre total. En menos de 1 hora, la Confederación había perdido más de la mitad de los hombres que participaron en el asalto.
Los supervivientes regresaron a sus propias líneas en shock. Y Lee, al ver los restos de su ejército, solo pudo decir: «Todo es culpa mía, todo es culpa mía». Gettysburg fue el principio del fin para la Confederación. Lee fue derrotado en el norte y tuvo que retirarse a Virginia, perdiendo a un tercio de su ejército, el cual nunca recuperaría su capacidad ofensiva. La esperanza de una intervención europea o un armisticio se desvaneció por completo. El día siguiente, el 4 de julio, mientras Lee se retiraba lentamente bajo la lluvia, las noticias que llegaban del oeste eran igualmente devastadoras para el sur. Ulysses S. Grant había logrado su objetivo estratégico en el valle del Mississippi, sitiando y capturando la fortaleza de Vicksburg. Vicksburg, en Mississippi, había sido la última gran fortaleza confederada que controlaba el río Mississippi. La ciudad, que parecía inexpugnable, cayó después de un asedio de 47 días, una obra maestra de ingeniería militar y determinación despiadada por parte de Grant. Con la caída de Vicksburg, el río Mississippi, la arteria vital del continente, estaba ahora completamente bajo control de la Unión. Esto dividió a la Confederación en dos, cortando el suministro de hombres, alimentos y recursos de Texas y Arkansas hacia el corazón de la rebelión. Lincoln se regocijó. La victoria en Gettysburg había salvado al norte y la victoria en Vicksburg había asegurado la estrategia de asfixia del Plan Anaconda. Estos dos triunfos gemelos, logrados en días consecutivos, fueron el punto de inflexión definitivo que garantizó la victoria final de la Unión. A finales de 1863, Lincoln visitó el campo de batalla de Gettysburg para inaugurar el Cementerio Nacional. Su discurso fue breve, menos de 3 minutos, pero se convirtió en una de las declaraciones más profundas y resonantes sobre el propósito y el sacrificio de la guerra. El discurso de Gettysburg redefinió la guerra civil. Lincoln afirmó que los hombres habían muerto para que este gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra. Transformó el conflicto en una prueba existencial de la democracia moderna. Mientras el norte se recuperaba y se preparaba para el golpe final, el sur se desmoronaba lentamente. La inflación era galopante, la escasez de alimentos era endémica, y el bloqueo naval hacía imposible obtener el armamento necesario para continuar la lucha. La desesperación se instaló en el corazón de la Confederación. El año 1864 comenzó con una sensación diferente para la Unión. Lincoln, ahora sintiéndose seguro de la victoria final, elevó al oeste a Ulysses S. Grant. El general de la rendición incondicional fue nombrado teniente general, el rango más alto en el ejército y comandante en jefe de todos los ejércitos de la Unión. Grant era el hombre que Lincoln necesitaba. No se dejaría intimidar por Lee, ni se detendría por el número de bajas. Su enfoque de la guerra era simple y brutal. La victoria se lograría a través de la superioridad numérica y la aplicación constante de presión hasta que el sur se desangrara por completo. A diferencia de sus predecesores, Grant no iba a enfocar la guerra en la captura de Richmond, que era un objetivo simbólico. Su estrategia se centró en la destrucción de los ejércitos de Lee. Él entendía que la única forma de acabar con la Confederación era aniquilar la capacidad de combate del ejército de Virginia del Norte. En la primavera de 1864, Grant lanzó la campaña Overland, una serie de batallas continuas y despiadadas que se caracterizaron por un nivel de carnicería nunca antes visto. La estrategia de Grant era luchar, moverse hacia el flanco de Lee y obligarlo a luchar de nuevo. La primera prueba fue la Batalla del Desierto, un enfrentamiento caótico y terrible en un área densamente boscosa de Virginia, donde la visibilidad era casi nula. Los combates se libraron entre la espesura y los bosques ardieron, quemando vivos a los heridos en una escena que rayaba en lo apocalíptico.
Fue un empate brutal, con más de 18.000 bajas para la Unión en 2 días. Históricamente, después de una derrota tan sangrienta, los generales de la Unión se habrían retirado. Pero Grant, fiel a su naturaleza, se negó a retroceder. Envió un mensaje simple a Lincoln: avanzaré por la mañana. La ofensiva de Grant no se detuvo. Siguió forzando enfrentamientos con Lee en Spotsylvania Courthouse, donde la lucha alcanzó su punto máximo en el ángulo sangriento. Durante 20 horas, los hombres lucharon a muerte, cuerpo a cuerpo, sobre pilas de cadáveres, en una de las batallas más intensas de toda la guerra. Grant sabía que estaba perdiendo más hombres que Lee, pero también sabía que la Unión podía reemplazar sus bajas, mientras que la Confederación no. Su estrategia era una guerra de desgaste puro, un intercambio de bajas en el que el norte, a largo plazo, siempre ganaría por su inagotable reserva de hombres. El clímax de esta carnicería se produjo en Cold Harbor. Grant ordenó un asalto frontal masivo, un error táctico de proporciones épicas que costó a la Unión 7.000 bajas en solo 30 minutos. Los supervivientes federales se negaron a avanzar cuando se les ordenó, una señal de la desesperación que había alcanzado la guerra. A pesar de la horrible carnicería, en menos de un mes, Grant había obligado a Lee a retroceder casi 200 kilómetros y lo tenía atrincherado en los alrededores de Petersburg, un cruce ferroviario vital al sur de Richmond. La guerra de movimiento había terminado, transformándose en un brutal asedio de trincheras. Mientras Grant inmovilizaba a Lee en Virginia, el general William Tecumseh Sherman, el otro gran discípulo de la estrategia total de Grant, dirigía una campaña devastadora en el oeste, con el objetivo de capturar Atlanta, el centro industrial más importante de la Confederación. Sherman, un genio militar excéntrico, creía firmemente que para acabar con la guerra rápidamente había que destruir la voluntad de lucha de la población civil sureña. Su objetivo no era solo derrotar a los ejércitos, sino hacer que la guerra fuera tan brutal y dolorosa que el sur suplicara por la paz. Durante el verano, Sherman avanzó lentamente hacia Atlanta, luchando contra el ejército confederado de Joseph Johnston. Aunque Johnston era un maestro de la defensa y la retirada, la presión constante de Sherman se hizo insostenible. El asedio a Atlanta comenzó a principios de julio. Las noticias de las terribles pérdidas de Grant en Virginia y el estancamiento en el frente, combinadas con la lenta marcha de Sherman hacia Atlanta, provocaron una crisis política en el norte. El verano de 1864 se convirtió en el punto más bajo de la moral para la Unión. La oposición demócrata, liderada por el general McClellan, al que Lincoln había despedido, hizo campaña con una plataforma de paz inmediata. Parecía que Lincoln, el hombre que había jurado preservar la Unión, iba a perder las elecciones presidenciales, lo que significaría un final negociado y la independencia del sur. La victoria de McClellan habría condenado la causa de la Unión. Lincoln estaba convencido de que si perdía las elecciones, la guerra se perdería para siempre. Incluso redactó una nota secreta preparándose para transferir el poder a McClellan, sabiendo que el general desmantelaría su estrategia. Pero justo en el momento más crucial de la crisis, la estrategia total de Grant y Sherman finalmente dio sus frutos. El 2 de septiembre de 1864, Sherman envió un telegrama a Washington que cambió la política estadounidense. Atlanta es nuestra y ganada, justamente. La captura de Atlanta fue un golpe psicológico y estratégico devastador para el sur. Se produjo justo a tiempo para reanimar la moral del norte y sellar la reelección de Abraham Lincoln. La estrategia de paz de los demócratas se derrumbó. La victoria final de la Unión parecía ahora inevitable. Con Atlanta en manos federales, Sherman se preparó para el acto más infame de la guerra, la marcha hacia el mar.
Su ejército de 62.000 hombres se separaría de sus líneas de suministro y marcharía directamente hacia la costa atlántica, viviendo de la tierra y destruyendo sistemáticamente toda la infraestructura sureña. Esta guerra total fue diseñada para demostrar al sur que la Confederación no podía proteger a su propia gente. La destrucción de plantaciones, vías férreas y molinos no era un saqueo al azar, sino una política calculada para destrozar la base económica y la voluntad de lucha de la población sureña. La marcha de Sherman hacia el mar no fue una campaña militar tradicional. Fue una demostración brutal de poder económico y psicológico. 60.000 soldados de la Unión avanzaron sin oposición, creando una franja de destrucción de 100 kilómetros de ancho a través de Georgia, un vacío de devastación total. Los soldados de la Unión cortaron las vías férreas, calentando los rieles y doblándolos alrededor de los árboles, creando los infames corbatines de Sherman, un símbolo de la inutilidad de la infraestructura sureña. El objetivo era inmovilizar la capacidad de movimiento y reconstrucción del sur durante años. Para los esclavos que Sherman liberaba a su paso, el general era un Moisés, un enviado de la libertad. Miles de hombres y mujeres negras se unieron a la marcha, sabiendo que el ejército de la Unión era su única protección contra la brutalidad de la esclavitud, que pronto sería restaurada si el norte perdía la guerra. Para el sur, Sherman era el demonio en persona, el destructor que no solo quemaba las plantaciones, sino que destruía la esperanza. Su ejército se alimentaba de los suministros de la tierra, dejando atrás hambre y miseria, cumpliendo la promesa de hacer que la guerra fuera insoportable para el ciudadano común. El 21 de diciembre de 1864, Sherman capturó Savannah, Georgia, la joya portuaria, y se la ofreció como regalo de Navidad al presidente Lincoln. La estrategia de guerra total había funcionado. El corazón profundo de la Confederación estaba abierto y sangrando, sin posibilidad de curación. Mientras Sherman completaba su marcha triunfal, la presión sobre Lee en Petersburg se hacía insoportable. El asedio se había convertido en una lucha brutal, al estilo de la Primera Guerra Mundial, con millas de trincheras, asaltos constantes y bombardeos de artillería que no daban respiro a los soldados confederados hambrientos. La disparidad numérica de hombres y suministros era ahora grotesca. Los soldados confederados vivían con raciones mínimas. Sus uniformes estaban hechos jirones y las deserciones se multiplicaban. Muchos simplemente se marchaban a casa, cansados de la lucha sin esperanza, buscando desesperadamente alimentar a sus familias. En Washington, Lincoln era reelegido con una victoria aplastante, un mandato claro para terminar la guerra y preservar la Unión, sin aceptar una paz negociada. Esto puso fin a la última esperanza política de la Confederación. La lucha continuaría hasta la aniquilación total de su capacidad militar. El invierno de 1864 a 1865 fue el más frío y duro. Mientras los confederados se congelaban en sus trincheras, Grant continuó extendiendo sus líneas, obligando a Lee a dispersar a sus ya diezmadas fuerzas para cubrir un frente cada vez más largo e inmanejable. En marzo de 1865, Lee intentó desesperadamente un último contraataque para romper las líneas de la Unión en Fort Stedman, cerca de Petersburg. El ataque fracasó catastróficamente, demostrando que su ejército ya no tenía la fuerza ofensiva para mover la aguja de la guerra. Grant respondió con un avance decisivo en Five Forks, al oeste de Petersburg, rompiendo el flanco confederado y amenazando la última línea de suministro de Lee. En la noche del 2 de abril, Lee envió un telegrama a Jefferson Davis en Richmond, informándole que la capital ya no podía ser defendida. Richmond, la capital de la Confederación durante 4 años, fue evacuada a toda prisa, con el gobierno confederado huyendo en tren.
La población, presa del pánico, prendió fuego a los almacenes de tabaco y municiones para evitar que cayeran en manos de la Unión, desatando un incendio masivo que destruyó la mitad de la ciudad. Las tropas de la Unión entraron en Richmond el 3 de abril. Abraham Lincoln, ansioso por presenciar el triunfo y ofrecer una mano de paz, visitó la capital sureña al día siguiente. Entró caminando, sin escolta militar significativa, un acto de audacia y humanidad en la ciudad que había simbolizado la rebelión. Mientras caminaba por las calles humeantes y llenas de júbilo de esclavos liberados que lo rodeaban, Lincoln se reunió con ex-esclavos que lo vitoreaban como a un libertador, consolidando la imagen de la guerra, no como una simple victoria militar, sino como el triunfo definitivo de la libertad. Lee, con los restos de su ejército de unos 30.000 hombres, intentó escapar hacia el oeste, esperando unirse a los restos de las fuerzas confederadas que aún luchaban en Carolina del Norte. Su objetivo era reagruparse y continuar una guerra de guerrillas, extendiendo el conflicto indefinidamente. Grant, sin embargo, estaba decidido a no permitir que Lee escapara. Lanzó una persecución implacable, con la caballería de la Unión acosando y cortando cada ruta de escape posible. Los soldados de la Confederación, agotados y hambrientos, comenzaban a colapsar en el camino. El 9 de abril de 1865, en el pequeño pueblo de Appomattox Courthouse, Virginia, la marcha final de Lee llegó a su fin. Sus hombres estaban rodeados por 3 lados, sin suministros y sin rutas de escape. La situación era terminal. Lee, impecablemente vestido con su mejor uniforme, se dirigió a la casa de Wilmer McLean, un civil cuya propiedad se había convertido en el lugar de la rendición. Allí se encontró con Grant, que llegó cubierto de barro y vestido con un uniforme de soldado raso, reflejando el pragmatismo que lo había caracterizado. La reunión de Appomattox fue un duelo de contrastes, no solo en la vestimenta, sino en la perspectiva. Lee, el aristócrata de la vieja escuela, y Grant, el hombre común y pragmático, se enfrentaron en la humilde sala de estar de un granjero. El futuro de la nación se decidía en ese encuentro sencillo. Los términos de rendición de Grant fueron extraordinariamente generosos, diseñados para fomentar la reconciliación y evitar la amargura de la derrota. A los soldados confederados se les permitió regresar a sus hogares inmediatamente, no como prisioneros de guerra, sino como ciudadanos que juraban no volver a levantarse en armas contra la Unión. Crucialmente, a los oficiales se les permitió conservar sus espadas y, a los hombres, sus caballos y mulas, herramientas esenciales para labrar la tierra en la primavera. Este acto de clemencia fue fundamental para comenzar el largo y doloroso proceso de sanación nacional que Lincoln tanto deseaba. Al salir de la casa, Lee se despidió de Grant con dignidad y se reunió con sus tropas, quienes lloraban por la noticia. Lee les dijo que habían luchado valientemente, pero que la superioridad del norte era insuperable. Con la rendición de su comandante, el corazón de la Confederación dejó de latir. Aunque otras fuerzas confederadas se mantuvieron en el campo, su rendición era una cuestión de días. La noticia de Appomattox se extendió como un fuego por el norte, provocando celebraciones masivas, repiques de campanas y desfiles espontáneos en las calles de todas las grandes ciudades. La guerra civil, el conflicto más devastador en la historia de los Estados Unidos, había terminado. La Unión se había salvado. La esclavitud estaba muerta y la nación se enfrentaba a la monumental tarea de reconstrucción y de integración de 4 millones de exesclavos en la vida civil. Pero el triunfo duró muy poco y la alegría de la victoria se transformó casi instantáneamente en un luto nacional paralizante. Solo 5 días después de la rendición de Lee, el 14 de abril, Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford por el fanático confederado John Wilkes Booth.
El asesinato de Lincoln fue un golpe devastador, una crueldad final de la guerra civil. El único hombre con la autoridad moral, la compasión y la visión política para llevar a cabo una reconstrucción pacífica fue arrancado de la nación justo cuando más se le necesitaba. Su sucesor, Andrew Johnson, carecía de la habilidad política y del temperamento necesario. La reconstrucción se convertiría en un período turbulento y amargo, lleno de resentimiento en el sur y de conflicto político entre el presidente y un Congreso radicalmente republicano, que buscaba castigar a los estados secesionistas. La herencia de la guerra civil, sin embargo, era ineludible. Más de 620,000 muertos. Una generación entera de jóvenes, tanto del norte como del sur, sacrificada en los campos de batalla que ahora eran cementerios. La guerra había cimentado la idea de los Estados Unidos como una nación indivisible. El sur, económica y socialmente destruido, tardaría casi un siglo en recuperarse del golpe. La cultura del sur, basada en el sistema de plantaciones y el trabajo esclavo, había sido aniquilada, dejando un vacío que se llenó de resentimiento y de las amargas leyes de segregación que siguieron. La guerra transformó la república. Pasó de ser un pacto de estados a ser una nación centralizada y federal. Demostró que, a pesar de las divisiones ideológicas, la democracia americana tenía la fuerza y la voluntad para sobrevivir a su propia amenaza existencial, aunque fuese a un costo inimaginable. La pregunta que queda flotando sobre los campos de Gettysburg y Shiloh no es quién ganó, sino por qué fue necesaria tanta sangre. La respuesta se encuentra en el fracaso de una generación para resolver, mediante la política y la moral, el problema fundamental que la Constitución había ignorado por conveniencia: la esclavitud. El fantasma de la guerra civil permanece. El conflicto no resolvió los problemas raciales de fondo, sino que simplemente los reubicó, creando nuevas batallas por la igualdad y los derechos civiles que durarían otro siglo. El eco de los cañones de Bull Run aún resuena en la conciencia colectiva de una nación que se forjó en el fuego de su propia división.